Hola queridísima iglesia, comunidad, tiempo oportuno. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes en este conversatorio que están realizando y sobre todo en este tema tan importante que son los migrantes, en especial porque yo soy uno de ellos. Bueno, me presento, soy Margarita Medina, soy misionera de la organización Movida, soy paraguaya y estoy viviendo acá en Chile ya casi 4 años. Pero sí, estoy casada con un chileno, así que soy como parte chilena también, soy chileguaya, le decimos nosotros. Estoy casada con Rodrigo y estoy muy contenta de poder estar acá en su maravilloso país. Y hoy queremos desarrollar este tema viendo la contingencia también que hay en este país hermoso de que hay muchos extranjeros que están viniendo acá en Chile y queremos hablar de este tema, de cómo poder ser luz en esta situación también. Y es una herramienta bastante buena la que vamos a poder estar desarrollando a lo largo de esta charla. Así que empecemos. Bueno, iniciemos este tema bastante lindo y vamos a iniciar con varios puntitos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este conversatorio. Quiero hablar de Jesús como nuestro principal también personaje como cristianos. Él nos dejó varias escenas también de cómo él fue extranjero en esta tierra. Y voy a enfocarme un poquito de cómo él fue extranjero desde el cielo que descendió a la tierra. Porque eso es lo que vemos en Juan 1, donde describe obviamente que esta segunda parte de la Trinidad se hace carne y habita entre nosotros. O sea, que quiere decir que él emigró de su reino celestial para estar acá en la tierra con los seres humanos. Vemos entonces que, en otras palabras, Jesús emigró a la tierra para estar con los suyos. Entonces, eso es un punto muy importante. Desde el inicio ya vemos que Jesús fue un extranjero en esta tierra y nosotros obviamente sabemos eso, pero es bonito recordar un poquito porque eso también es algo que influye en nosotros y que vamos a estar desarrollando más adelante. ¿Qué pasa con Jesús? Al principio vemos esta parte que hablamos anteriormente, que se vuelve carne y habita con nosotros. Y por otra parte también menciona en Juan 10, que dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, vemos también un poquito esta situación que estamos viendo hoy en día, que fue muy similar también a la que Jesús vivió, porque Él vino a nuestra tierra para estar con nosotros y sin embargo el mundo lo rechazó. Quédense con ese punto porque vamos a estar hablando también un poquito de eso más adelante. Entonces vemos esta situación que Jesús obviamente vive, que es la de venir al mundo, pero también el mundo lo rechaza. El segundo punto que quiero enfocar es en nosotros. Nosotros como cristianos sabemos que vivimos en este mundo, pero que somos extranjeros también en la tierra. Por eso les mencionaba anteriormente que tengan en su mente eso que Jesús había pasado. Nosotros como seguidores de Cristo obviamente no pertenecemos a este mundo y que tenemos que entender también que nosotros somos extranjeros en esta tierra porque nosotros debemos volver de donde vinimos. Entonces debemos empezar a comprender un poco más amplio este término de extranjero. Hablo en el sentido de que nosotros como cristianos, obviamente en una situación de mundo mundial es diferente el término extranjero, pero estoy tratando de que podamos entender un poquito que nosotros como cristianos en este mundo también somos extranjeros. Uno, porque somos hijos y somos escogidos por el Señor, entonces nosotros pertenecemos a Él. Por lo tanto, en algún momento nosotros volvemos a Él. ¿Y qué pasa con el segundo punto que también estaba mencionando con Jesús? Él fue rechazado cuando vino al mundo. Y es lo que nosotros también estamos viviendo como cristianos. En muchas situaciones hoy en día hay cristianos que están siendo rechazados. Vamos hilando un poquito los puntos. Uno, por un lado Jesús, y el segundo, por otro lado nosotros como comunidad cristiana.
también somos extranjeros. Y eso lo vemos, voy a ir a la palabra, lo vemos en Hebreos 11, que nos menciona en los puntos 13 y 14, que dice que habla un poquito más de los personajes que vivieron en la fe, pero acá también nos menciona un poquito esto que les estaba comentando, que nosotros no somos de este mundo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían que volver. Pero anhelan una mejor patria, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Entonces, que nosotros podamos entender, obviamente como personas humanas, nosotros nos aferramos a un país, a una cultura, amamos nuestro país, amamos nuestras culturas, pero como vimos acá en Hebreos, estas personas entendieron el foco de cómo cristianos nosotros no pertenecemos a ninguna patria en este mundo, sino que pertenecemos a una nación celestial y que es ahí donde nosotros vamos a volver. Bueno, ahí vamos comentando un poquito. Ahora voy a entrar en otro punto, porque por un lado estábamos hablando de la vida cristiana de los cristianos, pero ahora quiero hablar de este otro mundo que es el que no conoce a Jesús. Nosotros como cristianos obviamente tenemos la responsabilidad de poder hablar de Jesús para que estas personas que hoy están viviendo en este mundo puedan ser parte de su familia y en algún momento ellos puedan volver a Jesús también. Entonces tenemos un mandato para hacer eso y todos conocemos que es en Mateo 28, del 19 al 20, que habla de la gran comisión, que tenemos que hablar de él a todas las naciones, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos esta responsabilidad de añadir personas a esta gran familia que nosotros somos como cristianos. Pero hoy en día nosotros vemos que acá en Chile está surgiendo un fenómeno bastante grande desde hace unos años, que es que las personas están viniendo a Chile. Entonces, con más razón, nosotros tenemos esa responsabilidad de poder recibirlos, de poder abrazarlos, de poder hablarle acerca del Señor, entendiendo ya que nosotros no somos, no tenemos una nación acá en la tierra, sino que tenemos en el cielo. Tenemos que empezar a cambiar ese pensamiento que tenemos, si bien vivimos acá, no somos de acá y necesitamos también que otras personas puedan entender eso. Que el mundo es pasajero, la vida es pasajera, pero hay una vida eterna que nos espera y que el Señor nos está recibiendo con los brazos abiertos. Entonces tenemos esa responsabilidad de llegar a estas personas que hoy no están sabiendo acerca de Jesús. Bueno, ahora vamos a ver los puntos que nosotros como cristianos debemos hacer. ¿Qué debemos hacer en esta situación de que hoy como Chile estamos recibiendo a muchos extranjeros? Entonces voy a hablar de ciertos puntos en los que nosotros como cristianos podamos involucrarnos, ya entendiendo todo lo que habíamos hablado anteriormente. Uno de los puntos que vemos y que es un versículo bastante conocido, que lo vemos dentro de Mateo 18:20 y creo que es el versículo que están usando ahora para el conversatorio, que es un versículo súper clave que nos habla acerca de cómo debemos reaccionar y que dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me descubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos respondieron al Señor diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el Señor: de cierto los digo que en cuanto lo hiciste
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces es un versículo súper claro que nos deja en claro lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Que nosotros debemos recurrir a estos extranjeros, debemos recurrir a estas personas que hoy capaz están sintiendo hambre, capaz vinieron por el desierto, como vimos muchas situaciones de personas que están viniendo a través del desierto, están sin ropa, están hambrientos, están con mucha necesidad y es el mandato que el Señor nos da. O sea, el Señor nos está diciendo que hoy nosotros recibiendo a estas personas, asistiéndolo con el tema de la comida, de recogerlos, de amarlos, lo estamos haciendo con Él también. Y obviamente sabemos, y como menciona también Santiago 4:17, que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Entonces tenemos mucha responsabilidad nosotros como cristianos de poder involucrarnos en esta situación que está pasando con los extranjeros. El segundo punto que quiero mencionarles es acerca de recibirlos. Este tema tan importante que es la hospitalidad. También vemos en Hebreos 12:2 que nos habla un poco acerca de esto, que es que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo estarán recibiendo ángeles. O sea, debemos ser hospitalarios con la gente que está llegando al país. ¿Y cómo podemos hacer esto? Hay una forma bastante buena que se está haciendo en varias iglesias o en varios lugares, que es adoptar a un extranjero. Esta puede ser una de las opciones que podemos recurrir, que significa adoptar a un extranjero. Puede ser invitarlo a tu casa a comer, puede ser que lo invites a tomar once. Cuento una experiencia, o sea, que hace poco estuvimos también desarrollando y sabiendo de cómo los musulmanes actúan. Los musulmanes son personas muy hospitalarias, que muchas veces ellos, si tienen confianza, invitan a la gente a su casa a tomar el té. Hay una instancia muy buena que es para ellos, que es tomar el té. Eso significa que ellos le abren las puertas de su casa y lo están invitando, y obviamente a través de eso empiezan a hablarle acerca de Alá en su religión. ¿Y por qué, si ellos están realizando esto, nosotros como cristianos vamos a dejar de lado esta tradición también? ¿Por qué nosotros como cristianos no vamos a estar recibiendo a las personas, dándoles este espacio para comer, para hablar, para saber cómo están? Entonces debemos un poquito pensar en cómo podemos hacer. No les digo tampoco que empiecen a recibir a todos, pero si estamos en una iglesia, cada persona se puede enfocar en una familia o en una persona. Otra forma de ayudar también es conectar con otras personas que puedan ayudarles. Sabemos que una persona extranjera viene con problemas de documentos, muchos están sin trabajo, muchos están necesitando abogados. Entonces, conectar con personas para que puedan ayudarles. También conectarlo con otras organizaciones. Hoy sabemos que hay fundaciones, que hay ONG que se encarga también de trabajar con los migrantes. Entonces, poder buscar, ser intencionales en buscar estas organizaciones o esta persona para poder ayudarlos. Y también depende mucho de cómo el extranjero esté viniendo. Como les mencionaba anteriormente, hay gente que va a necesitar, por ejemplo, abrigos, va a necesitar comida. Sabemos que ellos vienen de países muy cálidos, necesitan ropa que puedan aguantar el invierno acá. Y otra forma también es ayudándolos, impulsándolos a que ellos puedan crecer y puedan vivir también en algún momento ya más relajados, y que puedan ir mejorando, consiguiendo un arriendo, donando muebles, cosas que ellos puedan iniciar su vida también acá dentro de Chile. O simplemente hablar con ellos, es hacerlos sentir especial. Y en estos tiempos también que uno está lejos de su país, muchas veces las fechas especiales son
son bastante fuertes, porque uno vive lejos de su familia, lejos de su nación, de su cultura, y es muy lindo poder compartir con ellos también estas fechas especiales como cumpleaños, Pascua, Semana Santa, cosas que podamos también nosotros, o eventos que podamos también ayudarlos a sentirse un poquito más en casa. Pero el mensaje principal también es poder hablarle acerca del Señor. Otro de los puntos bastante importantes dentro de recibir a los inmigrantes, y creo que este es el principal, que es discipularlos. O sea, si bien nosotros vamos a empezar recibiéndolos, vamos a empezar adoptando a estas personas, muchos de ellos no son cristianos, y ahí nosotros estaríamos cumpliendo nuestro mandato de hacer discípulos. La idea principal también de toda esta situación que está pasando es poder llegar a más personas, a más naciones, a hablar acerca de Cristo. Entonces, yo sé que va a ser mucho tiempo, no necesariamente te va a llevar 1 o 2 semanas, pero debemos entender que la misión de la iglesia también es hacer discípulos. Entonces, la idea es poder también, después de haberlos recibido, de haberlos ubicado, de haberlos ayudado, que ellos puedan también recibir a Cristo en sus vidas y que puedan tener esta salvación preciosa que es a la que nosotros debemos hablar y la que nosotros debemos también ofrecerles a ellos. Entonces, sobre todo entendiendo que el plan del Señor es un plan global. Él quiere llegar a las naciones, Él quiere dar a conocer su corazón, Él quiere dar a conocer su carácter a todas las naciones. Y qué hermosa posibilidad el Señor hoy nos está regalando de que las naciones están viniendo a nuestros países. Ni siquiera vamos a tener la necesidad de ir a otros países. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que está viniendo de un país, no sabemos cuánto tiempo va a estar viviendo en nuestro país, en Chile. No sabemos si esta persona va a volver a su país. Y esta misma persona puede alcanzar a otras personas en su país. No sabemos el potencial que hay. Debemos entender que es una tremenda oportunidad que nosotros estamos teniendo, porque muchas veces se puede llegar más fácil a una persona, a un connacional. Si nosotros, por ejemplo, discipulamos a una persona que está viniendo de Colombia o está viniendo de Venezuela, estas personas son muy unidas. Entonces, si nosotros llegamos a una persona con el Evangelio, esta persona puede llegar a otras personas dentro de su grupo connacional. Entonces, debemos seguir hablando del Señor, y más todavía con esta posibilidad que el Señor nos está dando de poder de traer las naciones acá a Chile y poder usar esa oportunidad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Y sobre todo, que al hacer discípulos esto pueda ir en cadena. Que nosotros podamos invertir tiempo en una persona, pero que esta persona pueda hacer también esto con otra persona. Si un extranjero hoy está recibiendo estos cuidados, que desde un principio también puedan conversarlo y hablarlo para que este mismo extranjero haga con otras personas, porque también se dan las situaciones que hoy están viniendo a Chile, están teniendo una estabilidad, pero después se olvida de cómo vinieron o de cómo llegaron. Entonces nosotros también como cristianos debemos enseñarles a enseñar a otros. Entonces, primeramente, hacer la parte social, pero también hablarle del Evangelio, que es lo que nosotros debemos hacer como cristianos, y enseñarles a que ellos puedan replicar eso que ellos recibieron también. Bueno amigos, esto era, como les mencionaba, ¿verdad? Súper importante que podamos tomarnos ese tiempo de enseñar con amor a estas personas que están llegando a Chile. Y sobre todo también en cosas pequeñas, por ejemplo, el tema del idioma. Yo sé que acá hablamos, en América Latina hablamos todo español, pero Chile tiene un chilenismo muy marcado, tiene frases, tiene
como unas muletillas también que usan. Entonces todas esas cosas es muy bueno para que podamos enseñarle también a los extranjeros, sobre todo porque estas situaciones ayudan a que el extranjero que está llegando pueda adaptarse al lugar donde está viviendo. ¿Y por qué digo que es muy importante el adaptarse? Porque obviamente todas estas personas que están viniendo de otros países están saliendo con una carga súper grande, eh, con el tema de todo lo que ellos están viviendo, el tema político, económico, social, todo esto que ellos están pasando. Entonces, que nosotros como iglesia podamos ser luz, podamos animarlos un poquito más. Obviamente esto es pensando nosotros como iglesia, como pueblo cristiano. Yo sé que acá en Chile está pasando algo que es muy natural también, de que la gente está siendo muy resiliente a los extranjeros, porque piensan que van a sacarle el trabajo o piensan que van a ocupar un lugar que el chileno necesita ocupar. Pero nosotros como cristianos debemos también entender que hay un mandato que el Señor nos deja, que nosotros debemos llegar a estas personas, sea extranjeras o no. Independientemente de que si son extranjeras o no son extranjeras, nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación, tenemos que dar esa esperanza, esa luz, tenemos que presentarles a Cristo para que ellos, en la situación en que están viviendo, puedan saber que hay un camino, hay una verdad, hay una vida que es Jesús, y que debemos también introducirles a ellos, presentarles el Evangelio. Entonces, es muy importante que podamos entender todo esto que estamos mencionando. Y otro punto también bastante que está pasando, al menos ahora en forma actual, es que nosotros mismos como cristianos vamos a llegar al punto de ser extranjeros en el mundo. Todo esto que está viviendo con los extranjeros también lo vamos a vivir nosotros, porque nosotros provenimos de un reino celestial. Nosotros tenemos esa esperanza y esa fe que vamos a volver con el Padre. Entonces, tenemos que tratar de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, porque se vienen tiempos también bastante complejos. Yo sé que hoy al menos personas jóvenes que están como estudiantes o que están en la universidad están pasando mucho por este proceso, porque hoy el de ser cristiano casi que es como ofenderle a alguien, porque choca un poco con estas ideologías, con estos valores que el mundo hoy está diciendo que es bueno y que es malo. Obviamente que a lo malo le están llamando bueno, entonces, y a lo bueno malo. Entonces ya están pasando por este proceso, que uno al decir que es cristiano choca con ese muro, y es como si fuéramos extranjeros en este mundo. Entonces, que podamos entender un poquito más a estas personas que están viniendo de otros países. Obviamente es complejo porque hay gente que viene con antecedentes feos, hay gente que viene de mala forma, pero en la posibilidad y en lo que nosotros como iglesia podamos hacer y presentarle a Cristo, eso es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos esa responsabilidad de poder hacerlo. Hoy en día vemos también que en todo el mundo está pasando esto, no solamente acá en Chile. En Chile, si bien yo sé que hace poco tiempo, que hace pocos años que están viviendo como esta ola de nuevos extranjeros acá, también en Europa están pasando mucho por este proceso que se llama diáspora, también, que están saliendo refugiados a Alemania, por ejemplo, que hay campamentos y campamentos enormes de gente que está llegando como refugiado ahí. Hoy mismo con el problema que hay entre Israel y Palestina, también están haciendo que mucha gente deje su país. Entonces son diferentes las instancias que uno está pasando para poder alejarse de su país en estos tiempos. Y nosotros tenemos esa palabra de aliento, tenemos esa luz, debemos ser luz, debemos ser sal para estas personas que hoy están padeciendo estos fenómenos dentro del mundo. Entonces es un desafío.
Y todo esto en realidad es por un punto en específico también que el Señor nos menciona en la Biblia, obviamente. Creo que en este tiempo de todo lo que hablé, quiero que se queden con esto, con este versículo, que es un versículo bastante conocido. Olvídense si quieren de todas las cosas que mencioné, pero recuerden este versículo que les voy a leer ahora en Mateo 22, 37 al 39, y que es un mandamiento que el Señor nos dejó, y que dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que en este versículo engloba todo lo que nosotros vamos a hacer como cristianos. Sobre todo en este tiempo que estamos hablando de extranjeros, ese extranjero hoy es nuestro prójimo. Entonces debemos saber que es un mandamiento que el Señor nos deja de poder amar a nuestro prójimo, de poder también hacerlo como estábamos viendo hace rato. Si lo hacemos por estas personas, lo estamos haciendo por Jesús mismo. Entonces, que podamos cuestionarnos un poquito, que podamos mirarnos adentro, que podamos hacer estas preguntas. ¿Cómo estoy cumpliendo yo mi rol en comparación a esto que está pasando? ¿Cómo la iglesia está cumpliendo su función en vista de los extranjeros? ¿Qué estamos haciendo para poder llevar la palabra del Señor a estas personas? Entonces es un desafío, la verdad que cuesta muchísimo, yo sé, pero debemos llenarnos de la presencia del Señor, del amor de Dios, estar en constante oración para que Él también dirija nuestras vidas y nos ayude a hacer efectivo, a hacer práctico esto que estamos hablando hoy, de poder recibirles a los extranjeros, de poder recibirlos a las casas, de poder acompañarlos, de poder brindarles hospitalidad, de poder enseñarles acerca del país, de poder enseñarles acerca de la palabra, y lo más fundamental es hacer discípulos de ellos. Que estas personas que hoy están llegando, nosotros podamos ayudarlos a entender la palabra del Señor, a que puedan vivir la palabra del Señor y que después de esto ellos transmitan a otras personas también. Es un momento súper complejo, es un momento muy difícil, obviamente por la pandemia, pero creo firmemente que hay formas de hacer esto y tenemos las herramientas para poder llegar a estos extranjeros. Así que eso, les animo a que podamos seguir conversando acerca de esto con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y me encantan que hayan formado este espacio de conversatorio también dentro de la iglesia para que podamos empezar a replantearnos, a poder repensar cómo estamos actuando en comparación a todo esto que está pasando, de cómo la iglesia está cumpliendo su rol y su misión en cuanto a los extranjeros. Así que eso, amigos, estoy muy muy contenta de poder haber participado con ustedes, de poder haber compartido. Y yo, como una extranjera que ama este país, creo que hay un tremendo potencial en la iglesia chilena de poder llevar esta palabra a las naciones. Aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos está dando, de que está trayendo las naciones acá a Chile, y que podamos hacer uso de eso que Él nos da, que podamos estar atentos a lo que Él también quiere hacer con cada una de estas personas. Así que eso, amigos, les dejo